Caizo. Muy bien. Ya está, no sé nada más. ¿Qué tal, familia? Dios os bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias porque estamos aquí. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos en este día, Señor. Hemos superado muchas barreras para estar aquí hoy, Señor. Puede ser la meteorología, pueden ser circunstancias en casa, contratiempos, pero aquí estamos y este tiempo lo vamos a aprovechar y a disfrutar para tu gloria. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, esta semana ha sido el Día del Padre, ¿verdad que sí? ¿O aquí no? Creo que sí, ¿verdad? El miércoles. ¿Cuántos papás hay aquí? Ah, mira, bueno, felicidades, papás. Te puedes dar un abrazo a ti mismo. Démosle un aplauso a los papás que hacen una buena labor. Y en relación a esto, sí, que sigáis haciendo una mejor labor aún como padres, ¿verdad? Como sacerdotes en vuestro hogar. Y quiero traer este día especial también a nuestra relación con Dios. ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves como ese papá? Como un papá amoroso. Y aquí es donde quiero que tú puedas empezar a reflexionar al respecto, porque muchas cosas han podido tener influencia en tu forma, en tu manera de ver a Dios. Y ahí es donde se van a romper muchos paradigmas o muchas estructuras o muchas formas o cosas para que empieces a verlo tal y como Él es. Él es tu papá. Yo creo que tú lo crees, ¿verdad? Y te voy a dar 5 razones potentes de esa paternidad de Dios con cada uno de nosotros. Y la primera es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Puedes abrir Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28. Estoy leyendo versión internacional por si alguien la quiere así más. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Aquí tenemos diseño perfecto, diseño original. Y los bendijo con estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos. Algunos entendieron este mensaje mucho más que otros. Multiplicarse. Llenad la tierra y sometedla, dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Pues aquí estamos viendo cómo Dios, como un padre, da vida a sus hijos. Nos creó a su imagen, mostrando esa relación paternal con la humanidad. Y que no solo eso, sino que también estableció un lugar donde podría ser desarrollada la vida. Yo no sé si aquí a alguno de vosotros le gusta admirar los amaneceres, los paisajes, los cielos, las nubes. A mí me encanta la naturaleza, porque detrás de todo veo al artista. Veo al creador que nos proveyó ese lugar donde podemos desarrollarnos, donde podemos crecer, donde podemos vivir. Y qué hermoso ver que todos los detalles en la creación tienen sentido. No está porque sí, sino que todo tiene un grandioso sentido. Y estás aquí sentado, todos estamos aquí hoy, ¿por quién? Por Él, por su gloria, por su misericordia, por su amor, porque Él lo estableció así. Así que vemos un Dios papá, creador, que nos ha creado a nosotros, pero que también nos ha dado un lugar. Razón número 2: Dios cuida y disciplina como un padre amoroso. Nos gusta la palabra cuida, pero disciplina, ¿cuántos dicen amén a disciplina? Ahí ya más complejo. Pero vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice: lo que soportáis es para vuestra disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Ponedle mucha atención a esto, porque es muy importante, es tremenda palabra. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a vosotros se os deja sin la disciplina que todos reciben, entonces sois
palabra fuerte, bastardos y no hijos legítimos. Yo creo que todos queremos ser hijos legítimos y por eso debemos entonces recibir la disciplina de nuestro Padre. Algo que no muchas veces nos gusta, no nos agrada, pero que lo necesitamos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, no sé cómo te disciplinaban a ti, algunos tal vez una disciplina más estricta, más rígida, más dura, a lo mejor otra más blanda, más suave, por ahí hay risas, por ahí, no sé, ¿no? Cada uno tiene un contexto diferente. Pero fíjate aquí, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? ¿Qué trae someternos a la voluntad, a la disciplina de nuestro Padre? Vida, y vida abundante. Nos fortalece, nos edifica, nos da crecimiento. Versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Como mejor les parecía. Una cosa es si lo hicieron bien o no, no vamos a juzgar ahí, que resuelvan con el Señor. Y a lo mejor tú vienes con una herida en tu corazón, de tu infancia, de las experiencias que viviste, pero eso es lo que Dios quiere sanar, para que comiences a entender la verdadera disciplina de Dios, de cómo Él lo hace desde el amor siempre. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Dios nos quiere hacer santos y nos hace santos por medio de la disciplina, es decir, la educación que nosotros necesitábamos y necesitamos constantemente, por supuesto. Y versículo 11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Varios puntos importantes de este pasaje. El primero es que dice, lo que soportáis es para vuestra disciplina. Hay momentos de nuestra vida que no entendemos, que son complicados, que nos atormenta, como estábamos diciendo ahora aquí, ¿no? En la alabanza. Esa tormenta que puedes estar pasando, ese desierto que puedes estar viviendo. El Señor, dice la palabra, todo obra para bien. Él usa todo para tu crecimiento. Él está contigo en esa tormenta. Él está contigo en ese desierto. Él está contigo en tu soledad, en tu angustia, en tus noches en vela. Él está en todo momento y circunstancia. ¿Por qué? Porque Él es tu papá. Y en lo que dice aquí, que estás soportando es para tu disciplina. Muchas veces vienen esos nubarrones, esos momentos de incertidumbre, de oscuridad, por diversas circunstancias. Pero hay otros momentos en los cuales dice, para vuestra disciplina. Necesario entonces, necesario para forjar un carácter como hijo de Dios que eres, como creyente. Porque veníamos con quizás cosas en nuestra vida, maletas que no nos correspondían y que debemos soltar, que debemos dejar atrás. Y la disciplina es lo que hace que nosotros nos descarguemos de cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar a más, al cumplimiento de su propósito para con nosotros. El primero es conocerle, pero después vivir ese estilo de vida en Él. Un estilo de vida que marca la diferencia, que es testimonio para los que te rodean en tu bloque, en tu casa, en tu barrio, en tu instituto, en tu universidad, en tu trabajo. ¿Saben que eres cristiano? TikTok, TikTok. Buena pregunta. Algo está pasando si no saben. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos mejorar. Otro problema tremendo, ¿sabes cuál es? Que pensamos que la disciplina es solo para los niños. Pero nosotros como adultos necesitamos seguir siendo disciplinados, entrenados. Y cuanto más por nuestro Padre Dios, que nos quiere educar conforme al reino. Porque veníamos del pecado. Estábamos oscurecidos, rotos, quebrados. Y el Señor nos ha dado una vida nueva y nuestra mente debe entender
que ahora somos nuevas criaturas, tenemos un traje nuevo, una tela nueva que es Jesucristo, y eso nos hace vivir de una manera diferente. Por lo tanto, nuestra vida se vuelve un testimonio para otros, nuestro corazón se vuelve apto para ser disciplinado, educado. No rechaces la disciplina de tu Padre Dios. No la rechaces, porque es buena, es para vida, y la cosecha es justicia y paz, dice el último versículo. ¿Y cuántos quieren vivir en justicia y paz? Son dos ingredientes importantes para nuestro día a día. Pero claro, queremos vivir en justicia y paz sin aceptar la disciplina de Dios. No, es que yo soy así. No solo se lo decimos a nuestro próximo, a veces se lo decimos a Dios. Es que tú me creaste así, Señor. No. Has adquirido hábitos o patrones de conducta por vivencias, por experiencias, por la educación, por muchas razones. Y es la hora, si dices sí al reino de Dios, es la hora de reeducar esas cosas. La disciplina no es solo para los niños. El Señor, a través de la palabra, nos llama a ser enseñables. Y yo os pregunto, ¿hay una edad a la que ya se deja de aprender? Nunca. Cuando el Señor nos llame, ya estaremos allí frente a Él. Siempre debemos estar aprendiendo, aún mejorando nuestro carácter. Pero resulta que cuando vamos siendo más maduritos, cuando nuestro pelo va pintando ya más nieve, nos vamos haciendo y creyendo como más sabios, y entonces no aceptamos el consejo, no aceptamos la dirección ni de Dios ni de los que nos rodean. Pero iglesia, que tengamos un corazón dispuesto a aprender, enseñable, moldeable en manos del maestro, del alfarero, porque al final somos arcilla en sus manos. Pero a veces esa arcilla es dura, rebelde, y quiere su forma y no la del maestro en ella. El que entendió, entendió. Gloria a Dios, que el Señor nos dé ese corazón enseñable, y que no nos cansemos de aprender, de seguir su camino, aún de recibir el consejo de los que me rodean, por más que yo a veces piense que sé más que esa persona. Puede ser que el Señor lo use en un momento puntual para decirte algo que necesitas oír, pero como tú te crees más sabio que esa persona por diferentes razones, entonces no aceptas algo que Dios te está diciendo a través de esa persona. Aprendamos, recibamos el consejo y la disciplina de nuestro Padre. Y quizás tú vienes de un contexto, como mencionaba antes, de esa educación de antaño, que era muy... No sé con qué te educaron a ti. Hay diferentes herramientas y recursos: palos, chanclas, cubos, objetos voladores no identificados que caían sobre tu cabeza y tú huías, pero te llegaba directo aquí. ¡Pah! No sé cuáles fueron las herramientas que usaron contigo, pero todos tienen recuerdos. Todos tienen aquí vivencias, experiencias. Pero te digo algo, cuando hablamos de la disciplina de Dios, es siempre desde el amor. Dios no te va a lanzar un rayo en la cabeza. Es que a veces, ¿qué ocurre? Y esto te lo digo por mi propia experiencia. Yo tuve una educación de niño un poco así, con objetos voladores no identificados. Y eso que me portaba bien. Créelo, me portaba bien. Imagínate si me portara mal. Y eso hizo crecer en mí una visión de Dios igual. Si yo me porto bien, Dios me va a estar hablando de tal forma y me va a reprender de tal forma, muy similar a la que hicieron mis padres conmigo. Y aquí es donde yo quiero hacer un clic en tu mente, en tu corazón, que desligues esa imagen de tu propia experiencia o vivencia terrenal y personal, porque Dios es justamente lo contrario. Él es amor, misericordia, pero te habla lo que es. No va con tapujos, no va con insinuaciones de, bueno, podrías empezar a portarte un poco mejor. No, Dios te lo dice claramente,
pero sin chancla en mano. ¿Verdad que sí? Siempre desde el amor y para que tú crezcas, para que tú seas edificado y siga ese edificio hacia arriba. Pero aquí muchas veces esa educación que nos dieron en algunas ocasiones lo que hacía era dañarnos más, herirnos más. Perdonamos a nuestros padres o abuelos o algún familiar que te haya criado. Si vienes de alguna experiencia dura, que haya perdón en tu corazón, pero no lo relaciones con la educación o disciplina de Dios. Amén. ¿Todavía me quieren o digamos tomate? No. Punto número 3. Dios es un Padre proveedor. Lo primero es que nos ha dado un lugar donde habitar, la tierra, este hermoso planeta. Estamos encantados con el norte de España. Yo nací en Madrid, hablo así por culpa de mis padres que son colombianos, pero yo nací aquí en Madrid y pocas veces había venido al norte y es hermoso, es una tierra hermosa, verde, pero hablaba con alguien, ese verde tiene un precio, que llueve todos los días. En Madrid queremos ver mucho verde, pero claro, está más seco que 3, aunque ahora mismo hay inundaciones, cosas raras que están pasando. Pero cuidemos nuestro hogar. Eso forma parte de la palabra de Dios, de cuidar nuestro hogar. Y nuestro hogar no es como dice IKEA, la República Independiente de mi casa. Es todo, no es solo de puertas para adentro, sino el lugar que Dios te ha dado. Porque Dios lo ha entregado para nosotros. Y luego hay más cosas también. Mateo capítulo 6, versículo muy conocido por todos. El versículo 31 y 32 dice que no os preocupéis diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? Algunos están haciendo esa pregunta ahora mismo porque están que salen a ver dónde van a comer. ¿O con qué nos vestiremos? Hay veces que te has hecho estas preguntas, pero desde la angustia, desde el temor, desde verdaderamente no sé qué va a pasar, Señor. Y el Señor ¿te ha decepcionado? No te ha decepcionado, estoy seguro. Pero lo primero dice, no os preocupéis. Lo leemos fácil. ¿Cuántos lo hacen fácil? No, vale, yo no me preocupo. Ahí está lo complejo, la praxis, ponerlo en práctica. Eso es lo complicado. No me preocupo, pero hay cosas que nos preocupan, hay cosas que están en tu cabeza ahora mismo rondando y que quizás te quitan el sueño. Pero mira que tu Padre, proveedor, está ahí para ayudarte. Dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios, como un padre, cuida a sus hijos, nos provee. Evidentemente está también nuestra responsabilidad, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo. Debemos trabajar, debemos ser diligentes y habrá una respuesta. Pero por más mínima que sea, Dios puede hacer un milagro y sorprendente. Mi esposa y yo hemos visto milagros en este sentido, en el sentido material. ¿Cuántos aquí han visto milagros en el sentido material? Amén. Lo hemos visto. Y cada día es un milagro. Pero no hablamos solo de lo material. En Dios encontramos todo lo que necesita nuestro corazón. Eso es lo primero. Nuestra mente. Qué vacíos, qué faltantes hay aquí, que el Señor va a suplir, que el Señor va a restaurar. Pues gracias, porque Él lo hace, porque Él tiene poder para hacerlo. Punto 4. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Este punto me parece muy importante, porque tal vez tú todavía no te sientes hijo o hija de Dios. Estás aquí sentado en la iglesia, estás en las actividades, esta tarde vas a tejer, genial, pero ¿te sientes de verdad hijo, hija? A veces estamos caminando en Dios, pero con mentalidad todavía de orfandad, desolados y aislados. Pero Dios nos quiere dar esa mente que de verdad nos capacite,
y nos haga creer que somos hijos. ¿Y qué hace un hijo con su papá o con su mamá? ¿Qué hace? Está cerca. Papá quiere un helado. Papá quiere ir al parque. Es decir, hay cercanía, hay intimidad, hay respeto, pero sobre todo ese amor que los une. Y a veces con Dios somos muy rígidos y lo vemos como quizás lo ha pintado, no sé, la tradición o nuestros conceptos o nuestra mente, y hay rígido y que nos va a castigar por todo y duro. Pero lo que nos está diciendo la Biblia es todo lo contrario, es amor. Amor, y está ahí para amarte, para ti. Es tu papá. Y leamos Romanos 8, versículo 15 y 17, que dice que vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo. ¿Por qué dice de nuevo? Pues porque estábamos antes así, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del terror, esclavos de las tinieblas, esclavos de Satanás. Pero Jesús nos llamó a una vida nueva, y Él dice que no nos dio ese mismo espíritu, sino el Espíritu con mayúscula. ¿Quién es el Espíritu con mayúscula? Espíritu Santo, que os adopta como hijos y os permite clamar Abba Padre. Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo, en medio de este mensaje, te afirme y te reafirme y reconfirme que eres hijo, que eres hija, y que tienes un Padre en los cielos, y no solo en los cielos, en el lugar secreto, en tu casa, en tu trabajo, en tu gimnasio, en tu instituto, en todo lugar está ese papá manifestando su amor por ti, y te lo muestra de muchas formas, y en cada uno de diferentes formas también. Para unos ver un paisaje hermoso, un amanecer, es un deleite. Para otros quizás es otra cosa, pero ahí está detrás Dios diciendo: yo te amo, yo hice esto para ti, disfrútalo, yo estoy contigo. Somos hijos, iglesia, somos hijos, y si somos hijos somos herederos. No sé si alguien aquí ha recibido alguna vez una herencia. Debe ser muy interesante. Yo no, pero sí la de los cielos, que es más poderosa, es más potente. Pero dice, somos herederos. ¿Y qué pasa con un heredero? Recibe algo que antes no tenía, ¿verdad? Y lo recibe de forma legal. Y eso es lo que dice esta parte de la palabra, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, igual de herederos que Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Nuestros sufrimientos pasarán. Tus faltantes, tus problemas, esas tormentas que vienen y van, pasarán. Pero lo que no pasará es su palabra, sus promesas. Él está contigo y te quiere llevar siempre de su mano. Lo hermoso es que tenemos un Padre Celestial que cuando estamos abrumados, desolados, tristes o angustiados, Él está con nosotros y su voz se realza aún más fuerte que en cualquier otro momento. En el dolor vas a sentir mucho más fuerte el abrazo de tu Padre Celestial. Por lo tanto, no estarás solo. No estarás solo cuando pases por esos valles de sombra, de muerte, de dolor, de angustia, de preocupación. No vas a estar solo. Él está contigo. Pero eso es lo importante, que cuando vengan esos momentos, fíjate, esta es una de las cosas que más ataca Satanás. Nuestra identidad, el quiénes somos, porque Él sabe que si en un momento de oscuridad y de penumbra, de dolor, comenzamos a dudar de que somos hijos,
y que tenemos un Padre Celestial que nos acompaña, Él sabe que gana terreno. Por eso es importante que tú tengas esto claro y firme en tu corazón. Soy hijo, soy hija. Y aunque venga un momento difícil, o yo me sienta sin fuerzas, o que no puedo más, sigo siendo hijo, sigo siendo heredero, coheredero. Lo que pasa es que en nuestro momento de vulnerabilidad, de debilidad, estamos tan débiles y tan agotados que se nos empiezan a cruzar pensamientos y comenzamos a dudar. Y la duda es una herramienta sutil del enemigo. Porque sabe que en cuanto comenzamos a dudar, ya empieza a ganar terreno, a coger ventaja. Y entonces nos empieza a llevar por sendas peligrosas. Porque sabe que si dudamos de que somos hijos, estamos dudando ¿de quién? De nuestro Padre. Y entonces nos entregamos a su voluntad. Pero mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que no siga dañando tu mente, que no siga dañando tu corazón. Y el siguiente punto es que Dios te ama incondicionalmente. Y aquí hay que matizar incondicionalmente. Ahora veréis por qué. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 al 3 dice: fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios, y lo somos. Mira cómo lo confirma y lo reafirma, ¿verdad? Se nos llama hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, todavía estamos viendo a medias, pero llegará el momento en que veremos plenamente. Estaremos cara a cara, y ese será nuestro momento. Amén. Entre tanto, estás esperando a que todo sea manifestado en plenitud, revelado en plenitud, pero persevera, cree, confía, aguanta esos chubascos de la vida, porque cuando estés allí frente al Maestro, todo eso habrá quedado atrás y toda lágrima será enjugada, todo dolor, toda orfandad, todo faltante será restaurado en ti, en tu corazón, para la eternidad. Amén. Dice: sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, la esperanza nos purifica. Cuando perdemos la esperanza, empezamos otra vez a estar muy cerquita de lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros, que es hacernos dudar, hacernos fracasar, hacernos caer. Pero vosotros sabéis que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable, perfecta. Es decir, Él tiene lo mejor para nosotros, y que aunque a veces transitemos caminos difíciles o de incertidumbre, ¿qué va a pasar con tal asunto? ¿Qué va a pasar con aquello? Él está ahí, y lo que ahora no entiendes, lo vas a entender. Lo que ahora no ves, lo vas a ver. Pero tienes que perseverar y seguir creyendo en sus promesas y estar permanentemente en Él, en Él. No dudes de quién eres. No dudes de que eres hijo, de que eres hija. Yo te digo una cosa: si muchas de las personas de allí fuera entendieran lo que son por medio de Cristo, las cosas serían muy diferentes. Y esa es nuestra tarea, iglesia: compartir las buenas nuevas de salvación. Este punto decía que Dios nos ama incondicionalmente. Sí, en el sentido de que Él envió a Jesús para todos. Pero ciertamente hay una condición: hay que aceptar al Hijo.
Hay que recibirle en nuestro corazón. Y que el Espíritu Santo nos da esa convicción. Sí, eso es una obra maravillosa y misteriosa a la vez. Pero debes decidirlo, debes aceptarlo, porque Él está ahí para abrazarte y llevarte a la vida eterna. Amén. Luego vemos la otra parte, Jesús. Ya hemos visto los puntos de Dios como Padre. Ahora vemos Jesús como Hijo. Se refiere a Dios como su Padre en muchos pasajes. El primero de ellos que vemos es Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice que mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Los judíos querían matarlo porque Jesús llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Y esta es una de las cosas que más le repatea al enemigo. Que tú te creas lo que eres en Dios. Que tú creas las promesas que Dios tiene para ti. Eso es lo que vence también a las mentiras de Satanás. Y mira lo que estaba viviendo Jesús allí. Ellos estaban incómodos porque Jesús estaba llamando a Dios Padre. Y a muchos les puede incomodar que tú digas: Padre, te amo, ayúdame, Padre, te bendigo. Puede que gente de tu propia familia, tu propio entorno, te critiquen, se burlen. Yo lo he vivido en mi casa. ¿Pero qué haces? Pero tú sabes que tienes a ese Padre, a ese Abba, a ese papito cercano que está allí. Y ni personas ni Satanás, algunas, quieren que tú te refieras así. Porque decirle a Dios Padre es íntimo, es cercano, rompe muchas cosas, rompe paradigmas cuando empiezas a creer en estas palabras, en tu identidad. Y Jesús desde niño tenía muy claro su identidad, su valor en el Padre y lo que iba a ocurrir, lo que iba a hacer. Y por eso es importante que cada uno de nosotros, individualmente, pero también como cuerpo, como iglesia, sepamos quiénes somos y hacia dónde vamos, a quién servimos, quién es nuestro Rey de reyes, Señor de señores, ese Rey de gloria que volverá y que estamos esperando con mucha expectación. ¿A que sí? Luego vemos también en otro pasaje que Jesús ora a su Padre. Mateo 11, 25, 27 dice que te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. O en Juan 17 del 1 al 5, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto también nos enseña a nosotros que nuestra vida debe ser un testimonio que glorifique al Señor. Pero hay gente que se quiere glorificar a sí mismos. Y Jesús nos enseñó la fórmula verdadera. Es glorificar al Padre, no a nosotros, porque realmente Dios es quien nos da los dones, los talentos, las capacidades, provienen de Él. Así que nuestros máximos logros o victorias que sean para su gloria, para glorificarle a Él. Él es el protagonista. Él es quien debe llevarse los aplausos. Él es el que es y el que vendrá, volverá. Y aún en los momentos más complejos, Jesús está hablando con su Padre. Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en su momento de angustia y de dolor, no perdió su identidad, no perdió el camino, la dirección.
lo que iba a cumplir. No se desvió ni se desenfocó, aún en el momento más complejo de su vida, que era entregarse en la cruz. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está hablando aquí? Comunión íntima con el Padre. Esto muestra que Jesús confía plenamente en el Padre. Y el Padre está ahí con su Hijo todo el tiempo. Al igual que está contigo todo el tiempo. Y resulta que hay momentos en los que tú desobedeces. Aquí hay momentos así, que te portas un poquito mal. Y entonces te sientes juzgado y señalado, y quizás viendo como a ese Dios que tu mente creó por ciertas cosas, o con la misma actitud o dureza que tus propios padres. Y resulta que no es así, que Él te está extendiendo sus manos para restauración, para perdón y para seguir adelante, para que no caigas de nuevo en aquello que estabas practicando. Cuando falles, no pierdas tu identidad en Cristo. No sientas, vale, no, pues ahora ya estoy fuera del reino. No, ya Dios no me ama. No, Él está ahí, pero no caigas de nuevo. Él te da la oportunidad. A los padres aquí presentes, cuando vuestros hijos o vuestras hijas se portan mal, ¿dejan de ser vuestros hijos? ¿Sí o no? ¿A que no? Y a lo mejor te ha roto el jarro más favorito que tienes, que te lo regalaron del año 3, y te lo rompe. ¿Qué haces? Ya no eres mi hijo. No. Te enfadas, eso sí, te enfadas, te molestas. Le echas un poquillo ahí la regañina, pero sigue siendo tu hijo. Y el hijo lo sabe, es su hijo, es mi padre, es mi madre, y está ahí. Y eso es lo mismo que nosotros como hijos, muchas veces desobedientes, debemos seguir dependiendo del Padre. Le necesitamos, no podemos aislarnos. Primera respuesta cuando pecamos: aislarnos, alejarnos. Y ese es un problema, porque nos va a enfriar más aún, nos puede llevar a cosas peores. Jesús es el Hijo amado del Padre. Mateo 3:17 dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sabes que cuando haces la voluntad del Padre, Él se agrada. Hay fiesta, hay gozo. Hay gozo. Y escucha esas palabras: eres mi hijo en quien tengo complacencia. Eres mi hija en quien tengo complacencia. Porque sí, aunque te equivocas algunas veces, recapacita rápidamente. Porque aunque fallas, vuelves de nuevo a mi presencia. Esa es la actitud del hijo. Eso es lo que debemos proyectar. Jesús es obediente también. Juan 6:38 dice: porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿La voluntad de quién? Aún Jesús, revelándose a nosotros, Dios hecho hombre, y se está sometiendo ahí al Padre, a su voluntad, mostrándonos cuál debe ser nuestra actitud de hijos: obediencia, respeto, honra, cuidado y atención. Sigamos los pasos de Jesús. Y por último, Jesús nos enseña a orar al Padre. Mateo 6:9: Padre nuestro que estás en los cielos. Él nos enseña a acercarnos con confianza. Él nos enseña a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Todo lo demás será añadido. Confía y cree en esa palabra. Alan, ¿me ayudas un poquito aquí? Vamos a ir terminando. Y quiero que veas estos puntos: intimidad, oración, obediencia, amor, enseñanza. Nosotros como hijos
Necesitamos esa intimidad. Y la intimidad está unida a la oración. Resulta que esas dos cosas las quiere eliminar el enemigo de tu vida. Porque resulta que cuando tú tienes intimidad, oración, estás cerca y empiezas a comprender cómo funciona el reino, empiezas a creer más en quién eres, en las capacidades que Dios te ha dado. Entonces, lo primero que quiere quebrar el enemigo es eso. Tu tiempo de oración, de intimidad. No es negociable. No te lo dejes robar. Luego, sé obediente. Sé obediente. Acepta la disciplina de tu Padre que te ama. No es para mal, es para bien. Aún de las personas que tú consideras a tu alrededor importantes, a veces te dan consejos o dirección o palabras. Trata de aceptarlo, de ver, al menos de pensar en si eso que te están diciendo es bueno. Empecemos a filtrar también lo que oímos, lo que recibimos. Vivamos en ese amor, en esa enseñanza, enseñándole a otros que tienen un papá, que no están solos, enseñándoles a otros que pueden vivir una vida plena, aunque tengan lo justito. Podemos vivir una vida plena, aunque nuestra cuenta bancaria no tenga todos estos ceros, sino estos. Podemos vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque estamos en Él, en Jesucristo, que es quien nos suple todo, quien nos llena todo, y todo lo demás vendrá. El Señor te va a ayudar en el camino. Yo te invito a ponerte de pie, iglesia, y me gustaría, con el permiso de los pastores de la casa, orar por vosotros, orar por este mensaje que queda en vuestros corazones, en vuestras vidas. Y que si hay alguien aquí que todavía necesita creer más aún en su identidad como hijo, que oremos al respecto. Que si hay alguien aquí que ha sentido el dolor de una crianza dura, rígida, y eso ha afectado a tu manera de ver a Dios, que en esta mañana se caiga todo paradigma, toda estructura mental, y que puedas ver a Dios tal y como Él es. Que en esta mañana entregues tu corazón y tu mente. Que en esta mañana, en este día, seas sincero con tu Padre. Le digas: he fallado en esto, pero sé que tu misericordia está ahí, sé que tú me ayudas, sé que tú me abrazas, sé que no me vas a rechazar como hijo. Hoy es una buena oportunidad de seguir adelante en ese cumplimiento de la voluntad del Padre, siendo un hijo obediente y ejemplar. No te dejes llevar por las corrientes de este siglo. No te dejes engañar por las sutilezas de este enemigo que tenemos, que acecha, y aún de las enseñanzas de este siglo, ideologías, filosofías vanas que carecen de poder, pero sí nos quieren confundir. Que el Señor limpia tu mente de pensamientos que simplemente te opacan, de pensamientos que te abruman, pensamientos que te debilitan y que quieren quitar tu identidad de hijo. Toda mentira del enemigo se está cayendo en esta hora, en el nombre de Jesús.